¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Sociedad Política, esta propuesta que les hacemos cada martes y cada viernes desde las 21 a través de la pantalla de Pares TV. Martes 24 de septiembre, la campaña electoral hacia las elecciones generales empieza a tomar forma, a perfilarse, empiezan a quedar más claras las propuestas de cada uno de los sectores hacia ese importantísimo comicio para nuestro país, para la provincia de Buenos Aires y también para la ciudad de Luján. Se da esta campaña electoral no en el mejor de los contextos, claro. En Luján estamos en una ciudad con emergencia alimentaria, estamos en una ciudad donde los hechos de inseguridad pueblan los portales de noticias de la ciudad. Estamos en una ciudad donde la desocupación también se hace sentir y se puede ver en cada calle de nuestro distrito, con gente ofreciendo panificados o distintos elementos para sobrevivir en la vía pública. Una crisis que se hace generalizada, una crisis que asoma por donde uno quiera que mire, una crisis que llega a la salud pública, que llega al trabajo, que llega a los problemas de tierra y vivienda, como se está notando claramente con el episodio todavía no finalizado de la toma de tierras en el barrio Ameguino y la resistencia de vecinos del barrio Los Laureles y de la localidad de Olivera para que esas personas sean relocalizadas en ese barrio o en ese pueblo. Una crisis que asoma por todos lados y en medio de esa crisis un canal de televisión, Pares TV, que con 10 años de trayectoria se ha consolidado como el gran canal de televisión de Luján, que a su vez se ve hackeado por las corporaciones, que no quieren competencia, que no quieren que desde los pueblos tratemos a nuestro modo la información que nos corresponde, que no quieren que transmitamos los espectáculos públicos y deportivos. Se ve hackeado también, y hackeado con H y con CK, de hackers por manos negras que quieren impedir que Pares TV cumpla con su misión. En medio de esta crisis generalizada, voy a abrir un paréntesis y decirle a la dirigencia política y social de Luján, y también a usted que está mirando este programa a través de la televisión digital o a través del canal 199 de Telered HD, que Pares Televisión precisa su apoyo, precisa el apoyo de los dirigentes que saben ver la importancia de un medio de comunicación para una ciudad, precisa el apoyo de las instituciones que advierten la necesidad de contar con buenos medios de comunicación y precisa también, claro, el apoyo de usted, de la audiencia que sigue este canal y que debe saber que no está todo tan fácil tampoco aquí, que está amenazado este canal por quienes no quieren que se haga periodismo en los pueblos para que todos veamos y escuchemos solo lo que las corporaciones nos quieren decir. En este contexto, iniciamos esta emisión de Sociedad Política saludando a un militante popular, a un actor, a un panadero, a Víctor Correa. Víctor, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, si tú me permites... ¿Cómo no? Te invité para permitirte lo que quieras, Víctor. Bien, bien, te lo agradezco infinitamente. Poner en valor esta gran lucha que conozco en una pequeñita parte, la de este grupo, este puñado importante de jóvenes y otros no tan jóvenes que en el tiempo han venido luchando por la preexistencia primero y luego la existencia de Pares TV, a lo cual es un orgullo de sentirme parte cercana, ¿no?, al conocer, y entonces ahí digo gracias, profundamente gracias por permitirme compartir con ustedes y hoy en la presencia en este maravilloso y prolijo estudio de televisión. Bueno, gracias, Víctor. Pusimos en las gráficas Víctor Correa, militante popular, porque decíamos antes del programa que si tenemos que resumir muchas de tus actividades y de tu historia, bueno, no nos alcanzaba la pantalla de televisión. Vos sos una persona que sos actor, sos conocido en muchos ámbitos como el Mimo Correa, por tu trabajo como mimo. Bueno, sos panadero, sos el
creador de la torta frita solidaria, que es muy conocida aquí en Luján, especialmente en el ámbito educativo, ¿no? Porque has colaborado con muchas instituciones educativas y de otro tipo a través de esta iniciativa de la torta frita solidaria. Sos un militante político de toda la vida, víctima de la dictadura genocida, sos testigo, ¿no? En una de las causas abiertas contra los responsables del genocidio en la Argentina. Sí. Creyente, no testigo, creyente. Perdón, querellante, ok. Querellante en tu calidad de víctima. Sí, 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 sí. Vamos a empezar por el tema de los panificados, Víctor, porque se hizo una película que cuenta tu historia y toma la perspectiva, ¿no? Toma en particular esa perspectiva de tu vida que tiene que ver con los panificados. La película se llama El panadero de la bicicleta, ¿no? Cuenta tu vida, pero en particular desde ahí. ¿Desde cuándo estás relacionado con esta actividad, con los panificados, con hacer tortas fritas, con vincularte con las instituciones para que esas tortas fritas tengan un sentido solidario? ¿Cómo es esto? Esto nace, tal vez 6 años. Mi madre amasaba los sábados y con mi hermano más pequeño, 3, ahí, y salíamos a la calle a vender pan. En la provincia de San De Juan, San vos sos Juan, sanjuanero. exactamente, San Juan. Por supuesto, eran poquitos panes que vendíamos y eso iba a incorporar una alcancía que se iba formando en mi casa. Mi padre, oficial albañil de la Fundación Eva Perón, trabajando permanentemente, pero el sueño de la gran ambición y por qué la alcancía de comprar un lote. Y así fue de que se juntaron 126 pesos y se pagó la primera cuota del lote número 20 de la Villa Jimeno, ¿no? Ahí en Valdivia. Así compró el lote, el primer lote que se vendió en ese loteo, lo compró mi padre pagando 126 pesos y rejuntado, entre ellos fui partícipe vendiendo pan por la calle cuando yo tenía 6 años. Y una predisposición aparentemente del destino, porque 11 años, recién cumplidos 11 años, porque lo cumplo en noviembre, el 10 de noviembre, día de la tradición, y el martes 2 de febrero de 1958, mi primer día institucional en la panadería La Ideal, trabajando de panadero, trabajando en la cuadra. Y ahí mi tremenda ambición de aprender, 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 me llevó a trabajar en 2 panaderías a la vez, porque yo quería aprender, 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 y un par de horas en la cuadra, salía a la calle a vender pan en bicicleta, ¿no? Y a los 16 años yo ya era maestro panadero. Y cuando cumplo 17 años, interviene el sindicato de panaderos, sindicato de obreros panaderos, y me legalizan y me reconocen y en los papeles paso a firmar el libro de sueldos y jornales como maestro amasador panadero, 17 años, ¿no? Y ahí por la ley de Perón se imponía en los convenios colectivos de trabajo, igual salario. Sí, yo era menor de edad, pero yo hacía el trabajo de un maestro, de adultos, de hombre grande. Entonces me tenían que, por ley, pagarme el sueldo de maestro, que hasta ese momento yo ganaba 400 pesos y al legalizarme y reconocerme como maestro amasador panadero me pasaron a pagar 8.600 pesos. Y decía y repito con orgullo que por la ley de Perón, como era menor, la patronal estaba obligada a descontarme el 10% y depositarlo en la caja de ahorro. Y esa platita estaba totalmente prohibida sacarla, salvo que se comprobara que yo estaba enfermo y mi madre o mi padre podrían sacarlo. La intencionalidad es que cuando yo fuera adulto, que los jóvenes cuando éramos adultos y tuviéramos una platita, que pudiéramos comprar una bicicleta o darle entrada por un lotecito, era el objetivo que había planteado Perón en los convenios colectivos de trabajo. Esos fueron los inicios. Y aquí en Luján, ¿cuándo te iniciaste? Empezaste a ser conocido, en particular por la torta frita, ¿no es cierto? Bueno, eso tiene que ver con esta historia de ser de la Argentina profunda, no del interior, sino de la Argentina profunda, a partir de ese concepto de que cada pueblo en la Argentina tiene una profundidad de cultura histórica, de identidad, de pertenencia, entonces es mal llamarla interior del país, ¿no? Y entonces en la falda de la cordillera de los Andes, todos los pueblos le llamamos sopaipilla. Del otro lado de la cordillera se le llama también sopaipilla. Entonces, los chilenos pusieron el nombre. No, nombre en mapuche, porque fue la nación mapuche.
Entonces ahí viene el nombre mapuche de sopaipilla. Luego, en los pueblos originarios, cuando bajan del Pero la Paraguay, sopaipilla, lo que aquí conocemos como torta frita. ahí voy. Es que justamente pretendo que esto sea una reivindicación cultural, porque cuando digo los pueblos originarios que bajaron del Paraguay, pueblan el litoral, la hacían y le llamaron chipacuerito, y le llaman actualmente chipacuerito. Y en la pampa húmeda se le llama torta frita. Y ahí está esta gran definición de la ambición cultural de que esto es, dentro de la gastronomía, el sentido de pertenencia que es totalmente nuestra, Argentina 100%, ¿no? Bueno, es algo muy, muy tradicional, muy habitual, en particular en los días de lluvia, pero a lo cual vos lo resignificaste, porque la torta frita es la torta frita solidaria. ¿Cómo es ese trabajo que vos empezaste a hacer? Digamos, porque no es meramente que vos cocinás torta frita y las vendés. Exactamente. Esto, una idea imaginaria que tenía de este proyecto hace ya un par de años, casi 7 años atrás, hice un testeo, como los entendedores llaman estudio mercado, y hice una jornada en el jardín de infantes del barrio Sarmiento, otro de Torres, otro de el que está a continuación de La Loma, y la cosa andó. Pues yo no cobraba nada, sí, bueno, la aceptación era total, un entusiasmo, una alegría tremenda producía, que era una cosa importantísima. ¿Qué era lo que hacías en esos lugares? Hacíamos las tortas fritas y se vendían. El detalle es que yo no cobraba nada. Entonces tampoco me dejaron, los directivos de los colegios tampoco me dejaron salir con nada. Me hacían regalitos, y un sobrecito con alguna platita, ¿no? ¿Vendías las tortas fritas a beneficio de No, la no, pero escuela? la vendía la institución, yo no Ah, la vendía vendía. la institución, La vos las institución, hacías. yo las hacía, exactamente. Entonces comprobé que esta propuesta tenía aceptación popular. Entonces la profundicé y entonces ya me fui armando de herramientas que son muy caras, ¿no? Como son los quemadores, discos, ¿no? Hasta llegar que felizmente ya tengo una carpa, tengo 4 equipos de discos y quemadores, a lo cual eso me permite una producción como pudimos hacerlo en una actitud de agradecimiento por lo mucho que hemos recibido del hospital. Hicimos el 27 del mes pasado, junto a 3 hijas mías y un yerno, y hicimos una pequeña producción, 517 docenas que se vendieron, y en dinero fueron 51.700 pesos, que ese total de ese dinero para, no para la cooperadora, sino para las voluntarias que están en contacto diario con el auxilio a tremenda cantidad de gente enferma, ¿no? De todas las edades. ¿Tiene algún secreto la torta frita? Porque es algo muy común, todo el mundo piensa que es fácil, pero ¿tiene algún secreto como para...? Sí, en eso corro con alguna ventaja porque al ser maestro amasador panadero de tantos años por un lado y por otro lado mi perfeccionamiento que actualmente soy instructor de panificación, pero lo fui estudiando con todos los detalles todo este procedimiento, porque no es solamente importante los ingredientes, sino también los procedimientos, a lo cual me han llevado a tener los dos grandes objetivos por un problema que tiene la sociedad, la hipertensión, entonces hay que bajar el tenor de sales lo máximo posible, y el tenor graso. Así que seguimos bajando el tenor graso Haces tortas fritas livianitas. lo más liviana posible. Entonces estamos logrando y he logrado armar una receta patrón de que me permite amasar 5 kilos de harina o 250 kilos de harina, que es muy frecuente que lo hago, y la calidad, estamos garantizando una buena calidad por todos lados igual, en todas las jornadas exactamente igual, buena calidad. ¿Cómo es que ese joven panadero en San Juan se vincula con la actuación, con el arte? Sí, eso tiene que ver con mi torpeza, el reconocimiento de mi torpeza. Yo era una persona muy torpe, me costaba muchísimo hablar, muchísimo, y me planteé ¿Eras tímido? totalmente. Cuando pretendía hablar con alguna chica, hablar algo, se me producía una laguna y no sabía hablar nada. Te curaste ya de eso. Bueno, y lo otro con respecto a la parte física, ¿no?
de que yo tenía otros compañeros, compañeros en la panadería donde trabajábamos, en la cuadra, y en ese tiempo de twist, bailaban el twist, por Dios, cómo bien que lo bailaban, y yo no, era un tronco. Entonces me examiné mi cuerpo y dije, no tengo no tengo problemas físicos. Bueno, tomé la decisión y ahí empecé no tienen idea los lugares que me metí, de academias de baile, institutos de baile, de danza, unas vergüenzas tremendas pasaba porque yo y un montón de chicas ahí bailando y llegué a integrar baile bastante español y logré hacer integrar un cuerpo de danzas modernas con los dos más grandes bailarines y personajes que tuvo San Juan, Juan Carlos Abrán y Violeta Pérez Lobo, ¿no? Que bailamos para el teatro y la televisión. Y bueno, hasta el día de hoy disfruto muchísimo bailar. ¿Y la militancia política? La militancia política tiene que ver con el sindicato, totalmente. Mi desembarque en la militancia es con el sindicato, que enseguida, entusiasmado y en esa actitud de agradecimiento al sindicato, más aún que nosotros por convenio... El sindicato de panaderos. Obreros panaderos, sí. Por convenios tenemos que los que trabajamos efectivo, un día, damos un día de trabajo a la bolsa de trabajo para los compañeros que están desocupados. Y así que vino, por propuesta de mi patrón, don José Pérez Sabio, de que no, ese día igual yo fuera, pero ¿qué pasa? Venía como changador de maestros a reemplazarme a mí, Manuel de los Santos Leiva, el secretario general del Sindicato de Panaderos, anarquista. Así que empezamos a tener unas charlas maravillosas, hermosas. Y eso llevó a que me acercara, me entusiasmara, me acercara al sindicato, y es así que a los 19 años, por propuesta de la Asamblea, fui delegado a Rosario, a un Congreso Nacional de la FAUPA, la Federación de Panaderos, ¿no? Así que fue el gran descubrimiento, ¿no?, de la militancia política social de compañeros obreros panaderos de todas las provincias del país. ¿En qué año estamos hablando aproximadamente, Víctor, para situarnos en época histórica? Estamos hablando, ubicándonos, ahí me llevaste. En los 60. Sí, principios de los 70. 60 y algo, 60 y algo, Claro. sí. Pero vos ya eras peronista. El hombre era anarquista, pero vos ya eras peronista. Sí. No, incluso este compañero anarquista, con una bondad de revisionismo en tiempo presente, muy práctica, muy ágil, militaba junto con todos los militantes peronistas, él siendo anarquista y hasta hoy ya fallecido, pero altamente reconocido y agradecido esta actitud militante porque fue un espejo de transparencia humana tremendamente ejemplar en la sociedad de San Juan, Manuel de los Santos Leiva. Esa militancia política juvenil, Víctor, sufre un trauma. ¿Se puede decir que fue un trauma para la militancia política de los 60, 70? El inicio del genocidio, la dictadura militar. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Cómo lo viviste? Sí, no le llamaríamos traumática, pero esta es una realidad muy compleja por una militancia social en el país, muy dinámica, la década del 60, ¿no? Donde se multiplicaba por doquier la militancia, las tablas comparativas, teníamos la presencia del Che, el asesinato del Che en esa época. Luego se avanza y estamos ya en el 68, por ejemplo, el Mayo francés, que tiene sus repercusiones en el mundo, pero también la tiene en Argentina. Pero en Argentina no es una copia fiel del Mayo francés, porque la realidad ya se venía gestando con una alta presencia de que se produce el fenómeno histórico de la gran movilización cultural obrero-estudiantil en la década del 60, ¿no? Y ahí está la presencia organizativa, política, ideológica de la CGT de los argentinos, que tiene una cabecera en Buenos Aires, pero tiene organizaciones en todo el país, donde eso da pie a que el Mayo francés del 68 no quedara en la nada, sino se produce en el 69 el Mayo argentino,
que no solamente queda reducido al cordobazo, sino al rosariazo, tucumanazo, mendozazo, en todas. No existió un pueblo en la Argentina que no en mayor o menor medida se produjera la gran movilización con el tremendo claridad objetiva de derrocar la dictadura de la ¿Y época. cómo te incorporás vos a ese movimiento de Unión Obrero Estudiantil, ese movimiento de época, ¿no es cierto? ¿Cómo Sí, te sumás en vos? ese yo era la conducción, yo era de conducción en mi sindicato y era delegado titular a la CGT de los Argentinos junto con otro delegado titular que era Manuel de los Santos Leiva, éramos los dos delegados titular a la CGT de los Argentinos. Y aquel 29 de mayo del 69 se convoca al CGT de los Argentinos un paro de 36 horas, a lo cual comienza a las 12 del mediodía del 29. El Cordobazo estamos hablando, el día del Cordobazo. Claro, pero esta movilización empieza al 12 del mediodía. Y nosotros, no digo nosotros, en el sindicato, estábamos a tardecita noche, estábamos nosotros discutiendo la adhesión en asamblea, la adhesión total a la movilización y al paro, y se produce un allanamiento en el CGT de los Argentinos en San Juan, donde son detenidos un montón de dirigentes sindicales y un montón, pero muchos jóvenes estudiantes. Bueno, resulta de que nosotros teníamos un compromiso y el día 30 pretendíamos llevar adelante la movilización que nos habíamos propuesto y en ese interín me detienen a mí, me detienen en la calle a mí y al Negro Ibañez, otro querido compañero mío de mi sindicato, nos detienen. Y es ahí donde me torturan por primera vez el jefe de policía, Florencio Guasquin, un genial porteño que era jefe de policía, él en persona me tortura, donde me revienta el oído derecho por primera vez, ¿no? Eso en el 69. 69. Pero luego vos volvés a Y hacer... salgo condenado, de ahí voy a los calabozos y ahí me condenan en aquel momento por 15 días. ¿No? Claro. Y un abogado, el doctor Jansson, apela y a los 11 días me sacan. Pero en ese mismo interín me llega un compañero y yo estaba en la alcaldía donde me lleva el mensaje del patrón de que me quedara tranquilo que mi trabajo no lo había perdido. El dueño de la El panadería. dueño de la panadería. Y luego sos detenido en el 75 vos, ¿no es cierto? Exactamente. Todavía no había sido el golpe militar. No. Pero esto es una cosa que en el paneo analítico no se menciona, de que en octubre del 75 ya las Fuerzas Armadas controlaban el país, ¿no? Octubre del 75. Y a mí el ejército del 22 de Infantería de Montaña de San Juan me secuestra de mi casa. Luego, El 2 de diciembre de 1975. luego tenés la posibilidad de salir de la Argentina. Bueno, todo un proceso. Ahí voy al juzgado federal, que lo he denunciado públicamente en los juicios que he participado y sigo participando. Mario Gerarduzzi declaro y él me amenaza, donde dice, esta vez me cagaste, en la próxima te reviento. ¿Quién te dijo eso? Mario Gerarduzzi, juez federal de San Juan, ¿no? Y con la seguridad que me dice, de acá te vas en libertad, pero de acá no, del penal, cosa que no me dan la libertad. Y los primeros días de enero del 76 me leen, pues no lo vi, un decreto presidencial que yo tenía que seguir detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Bueno, y ahí todo un año en la cárcel de San Juan, después en la cárcel de la Unidad 9 de La Plata, un traslado muy doloroso, luego en la cárcel de Caseros, y por decreto unipersonal firmado por Videla y Arguindegui, me sacan de la Argentina y voy a parar a Europa, a Francia. Nos quedan 3 minutos, Víctor, y los quiero aprovechar. Hicimos un repaso muy breve de tu historia personal, política, para pedirte, bueno, una visión de este momento que estamos viviendo en la Argentina y en Luján, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves estas circunstancias en las que estamos, de crisis, que a la vez hay elecciones, la posibilidad del regreso del peronismo al poder? ¿Qué podés decirnos
en 3 minutos respecto de tu visión de esta situación en la que estamos. Sí, como se sabe, yo estoy participando como querellante en el tercer megacausa de juicio de lesa humanidad en San Juan, donde mi causa personal ya está elevada a juicio. Y bueno, por esos motivos hace poco que anduve por San Juan en la apertura de esta causa, del tercer megacausa, y estuve con Gioja, con Uñac y muchos compañeros. Y Sí, digamos, el ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, actual presidente del Partido Justicialista. Y nuevamente candidato a diputado nacional por San Juan. Y Uñac, que es el gobernador de San Juan. Exactamente. Como con Gioja hemos compartido la cárcel, él para todo, yo soy el mismo Correa. Bien. Esto es relacionado con el peronismo porque Gioja empieza la militancia de la Juventud Peronista, iban al sindicato nuestro de panadero a tomar mate. Desde allá nos conocemos con Gioja. Yo soy afiliado al PJ de octubre del 72. Entonces, el sentido de pertenencia es total al peronismo institucional e informal. ¿Por qué digo informal? Porque, por ejemplo, estar adhiriendo o compartiendo con compañeros de la corriente acá no son cosas no son cosas contradictorias, ¿no? Son que están apuntalando a la organización popular, ¿no? Y en eso me aferro un poco más a lo que es Luján, mi compromiso, y insto al compromiso peronista que lo hemos cumplido, hemos afiliados al PJ, hemos cumplido durante toda la historia, ¿no? No es obediencia, sino ese respeto institucional, es ese mandato vertical, no verticalismo, vertical, de que tenemos que librar la gran batalla, como en aquel momento del 73 escuchábamos nosotros militantes grabaciones, para que se tenga idea, no existían grabadores, había un invento que se hacían para cassette, se escucharan y a escondidas un grupo de compañeros en mi barrio, Perón, y nos decía: queridos compañeros, les pido un esfuerzo más, tenemos que ganar en la primera vuelta, porque el enemigo nos tiene preparada la traición en el balotaje, como dicen ellos hablando en francés. Nosotros hablamos en los criollos. En la segunda vuelta nos tienen preparada la trampa. No tenemos que permitir, compañeros, a triunfar, a ganar, compañeros. Y exactamente la historia se repite. No tenemos que permitir un balotaje. Tenemos que ganar en la primera vuelta, porque en el balotaje están los condicionamientos, están las presiones, están el menoscabo de esta voluntad popular, esta voluntad de proyecto nacional y popular genuino, ¿no? De que esta mal llamada grieta son dos proyectos de país, no es una falsa grieta, son los que están por la dependencia y los que estamos por la liberación. Víctor Correa, gracias por venir a la Sociedad Política, un gustazo. Gracias a vos y gracias a la audiencia, que seguramente va a tener la paciencia de escucharnos y vernos, y criticarnos tal vez, y mejor. En el próximo bloque de Sociedad Política, la concejal de Juntos por el Cambio, Marcela Mano, que aspira a la reelección, a seguir en la banca, ya que es cuarta en la lista. En 2 minutos volvemos. De lunes a viernes a las 13 y a las 20 nos encontramos en Luján en Noticias por Pares TV, el canal de Luján. CEDU, Servicio de Urología. 18 años de trayectoria brindando servicios de urología general y de alta complejidad. Profesionales altamente capacitados en un centro regional equipado con la última tecnología. Le ofrece también servicios de ecografías y densitometrías a cargo de especialistas.
CEDU, Servicio de Urología, lo espera en su nueva sede de Las Heras 760 para brindarle una excelente atención profesional y administrativa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Pacheco y los invito a una nueva propuesta. Todos los jueves a las 9 de la noche, 1+1 por la pantalla de Pares TV. Segundo bloque de esta edición de Sociedad Política. Tenemos el gusto de saludar a la concejal o concejala, no sé cómo se dice, si es concejala o concejala, depende, es para todos los gustos, Marcela Mano, que es también candidata a concejal en la lista de Juntos por el Cambio. Marcela, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme, un placer. ¿Cómo te gusta que te digan, concejal o concejala? Concejal está bien. Concejal está bien. Respondo a los dos. Claro, porque yo noté en la campaña de las primarias, vos estabas en la lista que encabezaba como precandidata a intendente Rita Salaberry, Sí. que la publicidad decía Rita Salaberry intendente, no intendenta, ¿no? Sí, sí. Hay como una... Sí, de esto del lenguaje inclusivo, a veces se toma, a veces no se toma, depende de quién lo ejerza, ¿no? Pero ¿Y a vos qué te parece? ¿Vos preferís que sea concejal, intendente? entiendo que en el genérico están incluidos, pero no me molesta que sea de ninguna manera, digamos. Bueno, fuiste funcionaria del Ejecutivo en los inicios de la gestión de Oscar Luciani, en el área de discapacidad, ¿no es cierto? Sí, sí, estuve a cargo estaba anteriormente y continué, me invitaron a continuar. ¿Estabas trabajando en la gestión de Rosso? Sí, de Graciela Rosso. Sí, sí. Ah, sí, no lo sí. tenía presente eso. Sí, sí, yo en realidad surge mi vocación de estar en el Ejecutivo por la realidad personal de tener a Emilio con discapacidad. Y ¿Es tu hijo? Mi hijo, que ahora va a cumplir 18 años, tiene síndrome de Down, y esa condición hizo que me empezara a interiorizar sobre la lucha de los derechos de las personas con discapacidad. Desde ese lugar, un día me llaman por teléfono y me dicen que me invitan a participar porque me conocían de mi trayectoria como profesional. Yo soy terapista ocupacional, trabajé durante muchos años en distintas instituciones de discapacidad. ¿Qué es ser terapista ocupacional? ¿Qué es ser terapista ocupacional? Es una profesión de las profesiones de la salud que apunta a la ocupación como un medio para el desarrollo personal de las personas, apunta a la autonomía personal de las personas, de los grupos y de las comunidades. Es una profesión que tiene reconocimiento internacional y certificación internacional y que hoy se estudia en la Argentina en varias universidades. Y es especialmente importante en el caso de personas con discapacidad, es decir, que Sí. por medio de la ocupación es un modo de terapia. Claro, la ¿entiendo bien? idea es que a partir de una condición de salud se puedan acompañar a las personas para que puedan tener el máximo desarrollo de sus potencialidades y que puedan desarrollar sus vidas con la mayor independencia y autonomía posible. Ese es el objetivo que tiene el tratamiento de terapia ocupacional: acompañar a las personas, acompañar a las familias y acompañar a las comunidades que incluyen a estas personas para que puedan tener una vida autónoma. Y bueno, en la trayectoria de mi carrera viene Emilio, que me pone en un signo grande de pregunta de mi función terapéutica, y digo que bueno, que fue un antes y un después, porque uno en realidad conoce lo que son conocía las técnicas para rehabilitar, conocía cómo acompañar a los niños, pero jamás se me había ocurrido cómo proteger los derechos. Y fue ahí que hice como un salto mental y me puse a investigar en todos los derechos que tenía mi hijo, y que a partir de ese momento yo tenía que ser el representante para que nadie vulnerara esos derechos. A partir de ahí me puse a estudiar distintas cosas a medida que él iba creciendo, desde la asignación por hijo con discapacidad, que no la tenía presente, desde la cobertura de las obras sociales, cómo peticionar los tratamientos, y fue un camino que lo hice yo y lo hice en conjunto con todas un montón de mamás que nos encontrábamos en los consultorios,
que dejé de estar del lado de adentro y empecé a estar en las salas de espera, donde se comparte un montón de conocimiento práctico en relación a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y justamente en ese momento la secretaria de Salud, una íntima amiga mía, Ana Ferrarotti, y junto con la doctora Graciela Rosa, piensan en mí como para colaborar en el área de discapacidad. Yo no pregunté ni qué cargo ni nada, yo quería colaborar y ahí estuve desde el primer día. Y bueno, me apasioné por la gestión y por todo lo que se podía llegar a hacer desde ese lugar. ¿Se puede hacer desde la gestión municipal? Te pregunto en esta área en particular porque a veces da la impresión que en algunos temas el municipio, bueno, o no tiene suficiente presupuesto, no tiene la estructura suficiente. Digo, puede ser discapacidad, pero podemos hablar de género, podemos hablar de niñez, que son todos temas que vos conocés bien también como concejal. Digo, sí, ¿se puede? Quizás lo que no conoce la gente que por ahí no usa estos servicios es todo lo que pasa en forma silenciosa. Sobre todo en estas áreas tan delicadas, hay que proteger a las personas y no se hace divulgación de todo lo que se hace. Pero te puedo decir que hay más de 10.000 personas que ya se han referenciado con el área de discapacidad, porque cada persona que va se le arma una ficha, se le toma los datos, se le hace un seguimiento. 4.000 personas tienen hoy un certificado de discapacidad que antes tenían que hacerlo en otras instancias provinciales o nacionales, y a partir del 2011, que fue justo el fin del mandato de Rosso y el principio del mandato de Luciani, en esa bisagra fue el momento que tuvimos que implementar la nueva certificación de discapacidad, y yo estaba tan comprometida con el tema, con la formación de los equipos y con la consolidación de dar esta respuesta a la gente, que no tenía ya más las instancias provinciales y nacionales, que pedí por favor si me permitían seguir acompañando, y me pidieron también, porque era muy delicada la situación de la bisagra de lo que estábamos dejando como gestión, ¿no? Estas son certificaciones que permiten acceder a determinados beneficios. A los derechos. La certificación, ¿qué derechos, por ejemplo? Los derechos de las personas con discapacidad. Los derechos de las personas con discapacidad que están establecidos por la ley 24.901, que es una ley específica, y todos los derechos que tienen las personas con discapacidad en la normativa, que son varias las leyes que los amparan, muy pocas de cumplimiento efectivo, como pasa en la mayoría de los ítems en la Argentina, que tenemos muy buenas normativas, pero somos bastante difíciles de cumplir. O sea que hay leyes que están bien, pero no se cumplen. Muchísimas. Te diría que nosotros tenemos muy buenas leyes, pero no se cumplen. ¿Y cuáles son los principales derechos de las personas con discapacidad? El acceso a la salud es uno. Digo, te pregunto en función de que quizás nos está viendo una persona con discapacidad o familiar de una persona con discapacidad que quizás no tiene la suficiente conciencia de sus derechos. Debe pasar esto, que no todo el mundo conoce cuáles son sus derechos. No conocemos cuáles son nuestros derechos en general. En general. Y en este caso en particular, ¿cuáles son los principales derechos que hay que tener en cuenta, que no siempre son tenidos en cuenta? Hay que recordar que las personas con discapacidad, por eso les llamo personas con discapacidad y no les llamo discapacitados, porque lo primero que tenemos que reconocer es que son personas, y como personas tienen todos los derechos humanos que cualquier ciudadano que pisa el territorio global, digamos. Sí. A partir de ahí, uno puede empezar a pensar que dentro de todos esos derechos están, aparte de todos, tuvieron que hacer la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque hubo que recordarle a la comunidad en general que estas personas estaban siendo vulneradas. Lo mismo pasó con los derechos de los niños, que hubo que hacer una convención. Las convenciones vienen a ratificar los derechos que son vulnerados. Entonces, en la medida que los derechos fueron ratificados y que hoy la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene rango constitucional,
podemos decir que ya no hay excusa para no cumplirlo porque está dentro de la Constitución. Que esté dentro de la Constitución implica que las políticas públicas se tienen que adecuar a esta normativa. Y esta normativa habla de muchísimas cosas. De la dignidad inherente de las personas con discapacidad es una. Define la discapacidad también como algo que no está solamente en la condición de salud o enfermedad que pueda tener las personas, sino que la discapacidad surge de la relación entre las condiciones de salud y las oportunidades que el medio ambiente le brinda. Por lo tanto, la discapacidad va a estar muy condicionada a cómo sea la sociedad. Y ahí es donde yo empecé a pensar, tenemos que cambiar la sociedad. No importa cuántas terapias yo le pueda dar a mi hijo, si no cambio un poco la comunidad y empiezan a verlo como un igual. ¿Cómo trabajamos para que haya inclusión educativa? ¿Cómo trabajamos para que haya inclusión laboral? ¿Cómo vemos que las habilitaciones de los comercios están aptas para que pueda circular una persona usuaria de silla de ruedas? ¿Cómo tenemos un canal de televisión y alguien que lo pueda subtitular para alguien que no oye? Y tantas otras cosas que todavía son desafíos que tenemos por delante como sociedad. Hay mucha discriminación, ¿no? Hay discriminación y hay mucho desconocimiento. Y cuando hay desconocimiento, surge la discriminación, porque discriminamos por ignorancia, discriminamos por no conocer, por pensar que hay otros expertos que pueden tratarlos, cuando en realidad, cuando te toca, te toca. Cuando te toca personalmente o cuando te toca a algún familiar que tiene una discapacidad, nadie te pregunta si estás preparado. Nadie. Y te tenés que preparar. Y tenés que prepararte vos y te tenés que fortalecer para acompañar el proceso que le toca a la persona que acompañás. Y te digo que a mí... Claro, el tema, perdón Marcela, el tema es si como sociedad estamos preparados, porque... tantas veces, ¿no? Uno aprecia esta sociedad que valora el éxito personal o las cuestiones que tienen que ver con la estética, que hace un culto, ¿no? De determinadas cuestiones, y deja de lado las cuestiones, los valores personales, los valores que cada uno puede tener más allá de que sea una persona con discapacidad, sin discapacidad. ¿No? Sí. Estamos preparados como sociedad para entender que hay personas con discapacidad, que son nuestros semejantes, que somos iguales, que tienen los mismos derechos a viajar en colectivo, a circular por la calle, a salir a divertirse. Yo te diría que no estamos preparados para convivir con otras personas aún sin discapacidad, porque lo ves en la calle cuando alguien se estaciona en doble fila, trabándole la posibilidad de salir al otro. Lo ves en distintas actitudes que no tienen en cuenta la empatía, no tienen en cuenta lo que le pasa al otro. Estamos carentes de muchas condiciones para entender lo diverso. La discapacidad te enfrenta a lo diverso de la humanidad, a lo más enriquecido de la humanidad, a aquel que pudo, a pesar de una dificultad física o estructural, estar funcionando y estar tratando de estar en esta comunidad. Y a eso no estamos preparados, pero te puedo asegurar que hay mucha gente que lo intenta, hay mucha gente que tiene esa sensibilidad y que hoy está trabajando abiertamente por el tema. ¿Y la dirigencia política de acá de Luján está preparada? ¿Entiende la profundidad y la importancia del tema? Porque en Luján... seamos estadísticos, digo, ¿cuántas personas con discapacidad hay en certificadas Luján? Alrededor de 4.000 y Sí. según las normativas o según el último censo del 2010, yo había calculado que tendríamos que tener unas 10.000, con lo cual la certificación siempre va por debajo de la Claro. realidad, porque muchas personas no ven en la certificación un acceso real al derecho. Sí, por diferentes razones Por no han diferentes certificado su razones, situación. o porque no quieren, porque Claro. hay otras personas que tienen discapacidad y han ido a estudiar, han conseguido un trabajo y han desarrollado su vida y no necesitan de ninguna certificación para acceder al derecho. ¿Y la dirigencia política está preparada para asumir esta situación, para dar respuestas?
para legislar, para... Hay ciertas cuestiones que hoy se están tratando de ver, o por lo menos yo te puedo decir algo concreto que a mí me duele personalmente, que es que en el presupuesto hace 3 años que tenemos un ascensor para el Palacio Municipal y todavía no lo pudimos hacer. Bueno, Y esa postergación bueno, implica... me acuerdo, Marcela, Varela, Claro. Varela, un histórico, que Que se renegaba con encadenó, eso, sí. peleaba para que tenga, Bueno, porque el Consejo Deliberante, esto no lo sabe todo el mundo porque no va todo el mundo a la municipalidad ni al Consejo Deliberante, sesiona en un primer piso con escalera, es decir, que una el persona acceso al derecho ahí a peticionar, a estar con sus representantes, Sí. está vedado por una barrera física, que es la estructura del Palacio Municipal. Ya ahí tenemos un Y vos problema decís que hace 3 años ¿qué que, pasa? que figura en los distintos presupuestos, pero nunca se alcanzan los recursos como para poder hacerlo. Que O no sea, alcancen los recursos para poner un también ascensor, implica que siempre se pone algo por delante de esto. es para poner un ascensor, Sí, estamos hablando. estamos hablando de poner un ascensor, ya está el espacio, ya está la estructura donde se va a hacer, está el plano, falta recurso económico Bueno, el y día, voluntad política. permitime el chiste, pero el día que pongan el ascensor cambian el consejo de lugar, ¿no? Porque también Yo está creo eso. que también está bueno pensar en una estructura diferente, en un lugar diferente. Lo creo no por el ascensor Sí. tiene que estar igual, porque arriba en el Palacio Municipal hay servicios que no son específicamente, por ejemplo, defensa al consumidor. Sí, y el día que el Consejo Deliberante funcione en otro lado, Ahí va a haber otras dependencias. habrá otras dependencias, Así que seguramente. más allá de eso, estamos hablando de un espacio público, de uso público, que debería estar adecuado. Lo que sí también creo es que sería muy beneficioso para la separación de los poderes que tengamos nuestro propio espacio como lo tienen otras localidades, ¿no? Venís de 4 años, estás terminando tu mandato como concejal, tenés la expectativa de seguir en el consejo, es posible, estás cuarta Es en la posible, lista, es una posibilidad, si nos es ayudan. cierta, claro. Bueno, después si querés podés vender a la lista, en los últimos 3 minutos, no hay problema. ¿Qué balance haces de estos 4 años en el Consejo Deliberante? Porque bueno, si te querés quedar, algo positivo le habrás encontrado. Viste que los periodistas somos críticos del Consejo. Sí, sí. Quizás justamente lo que ustedes no ven es lo que me hace quedar. A ver, ¿cómo sería eso? El trabajo en las comisiones, el trabajo con distintos representantes de distintas fuerzas, el sentarme y escuchar las problemáticas de la gente, el entender que por más que tengamos distintas corrientes políticas, cuando hay una necesidad surge la política pública y que hay que consensuar para llegar a la política pública y que es ese lugar común el que no nos tiene que hacer enemigos, nos tiene que poner en el mismo lugar de trabajo, porque para eso estamos una vez que estamos en una banca, no para gobernar para unos, para gobernar para todos y para buscar el bien común. Si no lo entendemos así, estamos muy equivocados, porque nosotros tenemos que resolver y lo que resolvamos es para toda la comunidad y tenemos que buscar ese punto de equilibrio. Yo creo que en las comisiones donde trabajo, yo trabajo en la Comisión de Salud, en la de Derechos Humanos, que son las comisiones pero también me intereso de otras, soy bastante metida, por lo menos para interiorizarme de otras cosas, y está ahí en la de género también. Y hemos desarrollado distintas propuestas, hemos tratado de juntar en algunos momentos necesidades con personas del departamento ejecutivo que podían dar respuesta para conciliar a veces lo que parece inconciliable, ¿no? Encontrarse, escucharse, hacer un plan de trabajo, aunque no se pueda dar el 100% de la respuesta, entender cuáles son las condiciones que tiene uno y cuáles son las realidades que tiene el otro. Y en eso creo que me he sentido que fui capitalizando, que he aprendido un montón, que agradezco
a todos de la experiencia vivida en estos 4 años. Si tuviese que decir que fue una experiencia, fue una linda experiencia, a pesar de que no la pasé bien en algunos momentos. ¿Por? Y porque es difícil a veces estar sentado ahí sin poder contestar cuando alguien te ve a vos como todo lo que le está pasando, ¿no? Uno termina representando el Estado y las decisiones y deja de ser una persona común que va todos los días a comprar la verdura a la esquina. Termina poniéndole cara por ahí a una situación que están pasando mal, a un problema. Y bueno, Bueno, lo que eso pasa implica un maltrato a veces también, ¿no? claro, lo que pasa, no sé si vas a coincidir con esto, Marcela, pero bueno, es mi opinión, que en particular en estos últimos 2 años, los concejales, y en particular los concejales del oficialismo, tuvieron que poner la cara en más de una tumultuosa sesión por Luciani, por el intendente Luciani, y también por el presidente Sí, Macri, por políticas por políticas nacionales. nacionales, Sí, o sea, convengamos que estamos en una situación de crisis económica y social sí, grave, muy grave, generada por el gobierno nacional. Podemos sí, discutir, pero bueno, sí. este gobierno la Algunas con generó, razón, otras con... y los concejales del oficialismo, y bueno, terminaron asumiendo esa Sí, responsabilidad, ¿no? sí, bueno, son parte de los gajes del oficio, digamos, son parte de las reglas de juego. Yo esperaría tener la posibilidad de que no sea, eh, tener una escucha previa antes de llegar a las situaciones más de violencia. Creo que por ahí en eso se falla, ¿no? En no estar más cerca de la gente y escucharla en otro ámbito donde haya un intercambio posible y no esperar estar ahí donde uno se tiene que callar y escuchar lo que tiene Claro, que porque decir el otro. también sucede que en las sesiones como que se sobreactúa un poco todo, Sí, ¿no? sí, porque las mismas personas cuando las atendés en otro momento actúan de otra manera, hasta nosotros mismos actuamos de otra manera. Fuiste impulsora de una ordenanza en este periodo, en particular tengo presente, que tiene que ver con la asignación de fondos del Fondo de Sí, Seguridad, valga la redundancia, para el área de niñez y adolescencia y también para el área de género, para las áreas sí. municipales, ¿no? La subdirección de género y no sé si es dirección o subdirección de niñez y adolescencia. Es el Servicio de Protección Se- Local, claro, Dirección de Niñez y el área, ahora Dirección de Géneros, claro. de Género y Diversidad. Vos impulsaste una ordenanza que terminó siendo sancionada por unanimidad, si no me Sí, sí, equivoco, sí. que estipuló que se destine un porcentaje, el 10% A niñez, a niñez de lo recaudado en el Fondo de claro, que Seguridad, se afecte claro, y el eh, 5% a a la género. actual dirección de género. Eso se sancionó en el 18, ¿no es cierto? El año Sí, sí. pasado. ¿Funcionó? ¿Funciona? Digamos, se asignaron esos fondos. Funciona, funciona. Recordemos que esos fondos no eran específicamente para pagar personal, eran para cubrir otras necesidades, pero están funcionando. Por eso tienen más posibilidades de hacer un montón de cosas. De Es hecho, bastante plata, ¿no? y sí, ahora no recuerdo exactamente, pero por ejemplo, hace la semana pasada ya con chofer y todo, ya tienen un auto en niñez para la disposición de poder llevar a los chicos a los distintos tratamientos, que era una de las cosas que veíamos con mayor dificultad a la hora, sobre todo de poder, de que el personal que trabaja pudiera rendir los gastos de un remis o de los viáticos, hasta de una sube. A veces con el Tribunal de Cuentas no es tan fácil rendirlo. Tener un auto y tener la posibilidad de los traslados permitía. Esa es una de las cosas que tener un fondo afectado para poder financiar eso permitió, le dio un poco de aire y sobre todo lo que, a ver, ¿por qué llegamos a eso? Porque entendiendo cómo se había creado el Fondo de Seguridad Ciudadana, el Fondo de Seguridad Ciudadana no solo se creó para evitar el delito o contener el delito y los agentes que trabajan en ello, también para proteger a la víctima,
prevenir el delito en cuanto a situaciones, por ejemplo, de abuso y de bullying y de todas estas cuestiones, y trabajar con prevención también en violencia de género. O sea, estamos hablando de víctimas, estamos hablando de gente que es depositaria de un delito de un otro y no estaba entendida dentro de las cuestiones. Entonces, como que esto nos ayudó a visibilizar la asignación de esos recursos que era lógico dentro de esa ordenanza, Sí, de ese fondo. suena razonable, porque la plata del Fondo de Seguridad, bueno, no, dicen que la nafta para los patrulleros y después la nafta, no se sabe bien lo que pasa. Entonces, la verdad, si me decís que vaya al área de niñez y adolescencia, y bueno, sí, es Sí. más seguro eso que se la destinen supuestamente a la nafta de los patrulleros, la verdad. Este año, por ejemplo, en género se empezaron a hacer un montón de cosas, que también está todo lo que es la capacitación en relación a los choferes que ya están en marcha, los talleres. Los choferes de colectivo. También de remises. Ah, y de remises. Sí. ¿Se están capacitando? Se están capacitando, se está dando esas capacitaciones, o sea, para acceder a la... ¿Y tienen buena disposición los choferes? Hay de todo. Algunas. Tendrías que entrevistar a alguna de las profesoras que están a cargo de... las profesionales que están a cargo de las... Sí, porque de los es cursos. un reclamo muy extendido de las chicas, de las mujeres Sí, en general. y porque nos está pasando esto, no estamos acostumbrados a trabajar con lo diverso, hay ciertos lugares que parecen ser más de la impronta machista y donde gobierna más el hombre que la mujer, y hay que poner ciertas cuestiones de perspectiva de género que son necesarias para empezar a mejorar la convivencia entre géneros. Y esto me parece que todo lo que se está haciendo, también se está haciendo charlas de prevención en las escuelas de noviazgos violentos, que es muy importante, porque hoy estamos cada vez más ante altísimos grados de violencia entre la juventud y necesitamos seguir trabajando con esto. Y todo lo que sea preventivo es económico, es ecológico, es sustentable. Marcela, nos queda un minuto, estamos en plena campaña electoral, pero hicimos poca campaña electoral. Bueno, en realidad, quizás... hablaste más como profesional, como mamá, desde tu propia experiencia en el consejo, que como postulante. Bueno, pero yo estoy como eso, todo eso, porque no soy todo eso y también soy concejal. Y sos candidata y no me también. desprendo de todo eso, y soy candidata. Y tengo ganas de seguir adelante porque sé que hay muchas otras cosas para hacer. Estamos trabajando ahora en la posibilidad de trabajar mucho sobre normativas de accesibilidad, a pesar de haber adherido a la ley de accesibilidad nacional y provincial, tenemos la necesidad de armar ordenanzas específicas que a la hora de sellar un plano se chequee que están dadas las condiciones de accesibilidad, porque tenemos que prever la posibilidad de que haya personas con discapacidad temporaria o permanente viviendo en esos edificios, transitando en nuestra ciudad y yendo de un lado para el otro. Y nos está faltando muchísimo trabajo en relación a eso y otras cosas más. Así que bueno, si me dan la oportunidad, ahí estaré. Aunque sea cortando boleta, ¿no? Ya. Como les guste, pero bueno, ahí quiero estar. Marcela Mano, concejal y candidata de Juntos por el Cambio. Gracias por venir a Sociedad No, Política. gracias a vos. Nos estaremos reencontrando el próximo viernes desde las 21, y si en la apertura de este programa hacíamos una referencia a la situación de Pares TV y quienes lo ponen en jaque y quienes lo hackean porque no quieren que trabajemos la información desde los pueblos, que trabajemos los contenidos desde lo local, porque quieren que consumamos todos el mismo mensaje de las corporaciones. Permítanme hacer otro reclamo más en el cierre. Necesitamos que funcione el servicio de trenes, necesitamos que funcione el servicio de trenes, que funcionen los colectivos, pero también que funcionen los trenes, que no nos dejen sin transporte en medio de esta crisis generalizada. Los pibes tienen que ir a estudiar, la gente tiene que ir a trabajar o a buscar trabajo.
Nos vemos el próximo martes desde las 21 en Pares TV, en Sociedad Política. El próximo viernes.